Muy buenas tardes a todas y a todos. La División de Estudios Profesionales y la División del Sistema de Universidad Abierta. Las jefas de división, perdón, es que se oía como un eco. Las jefas de división de la DEP, que es la maestra Ida Paredes Dávila, y la maestra Karina Torres Maldonado, jefa de la División del Sistema de Universidad Abierta, les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el apoyo que hemos tenido tanto de la dirección de la Facultad de Psicología como de ambas jefas de división para realizar esta serie de conversatorios que giran en torno de la inteligencia artificial generativa, oportunidades, limitaciones en la formación profesional universitaria. El día de hoy iniciamos con nuestra primera mesa, que es la mesa uno impacto de la inteligencia artificial generativa en la vida cotidiana y el ámbito laboral. En ella participarán la doctora Judith Virginia Gutiérrez Cuba de la Universidad de las Américas Puebla. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. La maestra Magda, perdón, Lilali Rendón Gasca de la Facultad de Psicología UNAM y el licenciado Alberto Joaquín Candiani Cortés de Animala Agencia Digital. Muchísimas gracias. Mis compañeros, el ingeniero Jorge Gold, el maestro Eric Romero y la psicóloga Daphne y su servidora, estamos muy contentos en organizar y ser parte de este encuentro, este punto de encuentro donde estamos buscando propiciar el diálogo y el intercambio de experiencias. Pues sin más, le doy paso al licenciado Alberto Candiani, que moderará esta mesa y estaremos atentos de sus participaciones en YouTube y se las haremos llegar a los participantes para darle respuesta. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí me copian. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, licenciada Villarreal. Muchas gracias por la bienvenida. Desde luego, agradecimientos inicialmente al maestro Romero, al doctor Néstor Fernández. Gracias por la invitación. A la maestra Magda Rendón. Muchísimas gracias. Desde luego, a Dafne, ya la vi por ahí. Maestra, ya la vi Echeveste, gusto de saludarla y muchas gracias. Y al ingeniero Enrique Gold, muchas gracias también. Desde luego, perdonen ahí ese ruido, no sé si es demasiado, hay un ruido de fondo, ¿no? No se De escucha lujo. nada. Gracias, gracias. Este, gracias pues a los miembros de esta mesa, la doctora Judith Virginia Gutiérrez, un honor poder tener esta oportunidad de conversar con usted. Tuve oportunidad de echarle un ojo a su tesis doctoral. Me parece un abordaje donde estudian el nivel de adopción de tabletas en Sí. algunas escuelas en ámbito de bachillerato. Me parece que ha hecho usted un trabajo ahí muy importante. Desde luego, permítame presentarla. Ella es doctora en educación de las ciencias, en ingenierías y tiene estudios en ingeniería y tecnología. Tiene una maestría de calidad en la educación y esto por la Universidad de las Américas allá en Puebla. Entonces es un gusto. Además, sé que usted es docente y diseñadora de cursos Sí. presenciales y en línea. Un poco también colega en esa parte, doctora Gutiérrez. Será un gusto platicar con usted. Bienvenida Y y también soy de la gracias por... UNAM. Hice el postdoctorado con la doctora Frida Díaz Barriga. Sí, es que tengo unos extensos currículums y me puedo seguir. Veo que tiene su postdoctorado acá en la UNAM en procesos de aprendizaje y uso de la tecnología. Sí, trabajé con la Es, doctora Frida y con el doctor Ruiz Velasco sí, en algunas cosas. sí, le comparto un poco. Yo estoy también en la UNAM, tengo oportunidad en DGTIC, doy unos temas de e-commerce y mercadotecnia digital y también desde hace unos años, cual me dio pie a la invitación, conduzco un programa sobre ciencia y tecnología aquí en nuestra casa en Radio UNAM, que se llama Resistor. Mañana escúchenlo a las 8 de la noche. Ya, comercial. Perdón, doctora, por meter mi comercial al presentarla a usted.
Creo que su visión en cuanto a esta óptica de la adopción de estas nuevas tecnologías va a ser fundamental para esta conversación y gracias Por la invitación. Muchas por gracias. esto. Permítanme también presentar a otro miembro de nuestro panel. Este es el momento en el que se te cierra la ventanita donde tenías abierto todo súper preparado. Pero quiero presentar, bueno, se me cerró la ventanita donde tenía su ficha, doctor Sánchez Santamaría. Sí está por acá. Sí, ¿Quieres doctor. que lo lea? Lo tengo acá. Yo lo tengo presente Ok. porque estuve leyendo al respecto y sé que usted, bueno, pues es un especialista en educación que tiene sus estudios por la Universidad de Castilla, de La Mancha, en España. Sé también que está haciendo estudios aquí en México en ámbitos de pedagogía y caray, sí me da pena porque precisamente la ventanita donde tenía su ficha, si me pueden apoyar para presentar al doctor José Sánchez Te la Santamaría. compartí aquí en el chat Ah, de aquí perfecto. del Zoom Sí, para que lo abras directo. muchísimas gracias. De lujo. Ya lo tengo. Bueno, ya encontré mi ventanita que tenía yo. Sé que actualmente, profesor, les comparto a nuestra audiencia que es profesor titular de Equidad Educativa y Aprendizaje a lo largo de la vida, esto allá en la Universidad de Castilla-La Mancha. Sé también que es usted coordinador del Grupo de Investigación en Orientación, Calidad y Equidad Educativas, el GRIOSE. Felicidades por ser parte de ese proyecto, doctor. Tiene usted un doctorado en pedagogía, decíamos ya en la Universidad de Castilla-La Mancha, también una licenciatura en pedagogía, en educación social. Sin duda es usted también un becario predoctoral del programa de la Universidad de Valencia y el Instituto de Investigación del Polibienestar. Entonces es también usted un experto sin duda y pues puedo extenderme con el currículum. Ha impartido clases en distintas universidades, en la Universidad Pública de Navarra, en la Universidad de Valencia, aquí en la UNAM. Gracias también, colega, por estar por acá. Sus líneas de investigación, la equidad educativa, el abandono escolar y una evaluación metodológica y de investigación educativa. Entonces, pues me honra compartir la mesa con ustedes. Desde luego, pues la maestra Magda Rendón, que pues es aquí de la casa y seguramente la mitad de la audiencia le conoce bien. Para quienes no la conocen, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, aquí por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Tiene una maestría en Comunicación, también por esta misma universidad, estudios en Psicología, es doctorante, ya con el 100% de créditos también en estudios de psicología, ha sido capacitadora y coordinadora de talleres de distintos diplomados y universidades. Desde luego ha colaborado aquí en la DGTIC, en la UNAM, aquí en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Psicología, perdón. Ella es docente de Educación Superior e Inclusión. ¿Ha usted, maestra Rendón, dado cursos intersemestrales, estrategias para comunicarnos mejor, las emociones antes y después de la pandemia? ¿Tiene usted cursos sobre cómo comunicarse en entornos digitales, el trabajo en la nube, sobre evaluación para la docencia no presencial, entre otras cosas? Entonces, muchísimas gracias, maestra Rendón. Y permítanme, gracias por darme este espacio. Esto creo que estaba un poco fuera de protocolo y lo voy a hacer muy ágil, voy a ir muy rápido como para sentar un primer planteamiento ante este tema de la inteligencia artificial generativa. Quien acaba de salir de una piedra de abajo de la tierra o quien haya estado escondido desde antes de la pandemia, quizá no habrá escuchado de esta tecnología. Puede confundirse entre la inteligencia artificial en general. No vamos a hablar de cuál es la diferencia,
no es el tema de la mesa, sino de la inteligencia artificial generativa que permite la creación de contenido a partir de patrones existentes. O sea, esta inteligencia artificial estudia un montón de cosas y a partir de eso puede generar contenidos. Exacto. ¿Cuál es esta mesa en la que vamos a conversar? Su impacto de la inteligencia general, la inteligencia artificial generativa y su impacto en la vida cotidiana y en el ámbito laboral. Ahí me quedé pensando un tanto, dije, bueno, pues ahí está todo, ¿no? O sea, en estos dos aspectos de la vida, ahí está todo el ámbito humano. Y a lo largo de estas conversaciones, durante las próximas semanas, habrá otras conversaciones donde se profundizará en cuanto a la inteligencia artificial generativa y la educación o la misma, y como esta misma red tiene razón de ser, la inteligencia artificial generativa y la psicología. Entonces, hoy es pertinente que nos enfoquemos a la vida cotidiana. Les voy a hacer unos planteamientos de qué ver en esto y en el ámbito laboral, contemplando quizá un poco que la educación puede ser parte de la vida cotidiana o viceversa, ¿no? O que pueda haber educación para el ámbito laboral. Por ejemplo, en la vida cotidiana, por ilustrar unos casos muy breves, pues los asistentes virtuales que te asista para concretar una cita, para agendar, para planificar un viaje. ChatGPT es muy bueno para eso. Le das tus objetivos, le pones ahí a qué hora quieres estar y te organiza tu agenda. Como entretenimiento y creatividad, por ahí está la parte de, por un lado, quienes producen contenido, herramientas como DALL-E, ya actualmente GPT o Midjourney, que con un simple prompt generan una imagen, ¿no? Entonces, ok, esto es ya una cosa que pues ya nos empieza a impactar en la vida cotidiana. Y déjenme decir, no solamente en cuanto a la producción del contenido, sino en cuanto a las recomendaciones que nos hacen, ¿no? La inteligencia artificial y la mercadotecnia, por ejemplo. Digamos que en la parte de la salud y el bienestar, eh, bueno, puede haber muchos beneficios con aplicaciones de inteligencia artificial para monitorear nuestra salud, para llevar un mejor registro, etcétera. En la balanza, pues podríamos poner que esto podría traer algún detrimento en nuestra salud, el uso de estas tecnologías. Antes de seguirme a eso, preparé estas diapositivas que me las paso muy rápido, solo para no dejar de lado la parte en la que nos decimos, oye, es que la tecnología va a servir o no, la usamos. Entonces, bueno, pues ejemplos, podemos seguir usando un tren a vapor, sin duda 350 kilómetros, una máquina. La forma en la cual nos transportamos, desde luego, pues ha evolucionado muchísimo. Sé que estoy exagerando aquí un poco, pero es real, ¿no? Desde luego, esto ya está en los anales de la historia. Quizá mis abuelos, yo mandé telegramas todavía de niño. Seguramente la mitad de la audiencia que está en esta conversación no sepa, esto era una máquina para mandar WhatsApps de la antigüedad. Eh, Cocinábamos de otra manera y gracias al fuego evolucionamos y hoy día pues ni prendemos el fuego para cocinar. O nuestra educación también ha cambiado muchísimo eh, en cuanto a la forma, qué impacto han tenido las tecnologías. Desde luego, también quizá algunos sepan cuando esperábamos con ansia la nueva versión de la sección amarilla y este salto que se ha dado. Y en otros ámbitos, el avance de la tecnología. Sin embargo, o las amistades, pues antes quizá íbamos a una fiesta y hoy pues lo hacemos por redes sociales. Sin embargo, esta tecnología es bastante disruptiva en comparación con otras. Entonces, para terminar un poco y ya agilizar esto, puedo decirles también en el ámbito de la vida cotidiana, pues en tareas repetitivas, en la innovación y en la creatividad, en mejorar toma de decisiones. Creo que esto más bien compete al ámbito laboral, y hay un error en la primera diapositiva. En cuanto a mejorar la colaboración y la comunicación,
entre las personas que estamos en una organización. Esto nos va a representar, pues, algunas consideraciones, desde luego, preocupaciones sobre lo que se puede hacer con nuestros datos personales y los sesgos algorítmicos, volveré a ello. ¿Cuál será el impacto en el empleo? Nos dice la Organización Internacional del Trabajo que un buen porcentaje, entre el 8 y el 15%, podrían mejorar su productividad y que un porcentaje podría estar en riesgo. Esa puede ser una pregunta. ¿Qué perfiles estarán en riesgo y cuáles tienen la oportunidad de mejorar? Sin duda, se van a presentar brechas, como ya lo está sucediendo, quienes tengan acceso. Yo hoy día el GPT que uso pues es el gratuito y no uso el de $20 y mucho menos uso el de $200, ¿no? Me imagino lo que se puede hacer con ello. Y bueno, pues esto llévenlo a nivel global. Y vuelvo a lo del sesgo cognitivo y me encantó, me encontré este prompt por ahí. Entonces, reparen en ello. Genera una imagen de alguien escribiendo con la mano izquierda. ¿Y por qué hizo esto? O genera una imagen de una multitud de relojes que estén marcando, de relojes de manecillas, que estén marcando una hora que esté muy cerca a las manecillas. Le puse 12:58 y entonces me muestra otras, no me muestra las 12:58, ¿no? Entonces, pues aquí hay un sesgo y eso lo muestra porque el 90% de las imágenes de relojes en Internet dibujan las manecillas de esta manera o porque el no sé qué porcentaje de imágenes de personas escribiendo escribimos con la mano derecha. Entonces hay un sesgo ahí y hay también un riesgo. Con eso concluyo. Gracias por el espacio. Suelto aquí unas preguntas. ¿Cómo está impactando la inteligencia artificial en la automatización? Podríamos empezar por ahí. ¿Cómo está impactando actualmente ya en la automatización de las áreas de trabajo, incluso en las nuestras? Si esta inteligencia artificial va a reemplazar trabajos o simplemente va a redefinirlos. ¿De qué manera podemos integrar en la educación? Esto quizás sea para otra mesa. ¿Qué habilidades debemos de adquirir para poder entrarle a este mundo de la inteligencia artificial generativa? Las personas, diría, y las empresas están preparadas para capacitarse. ¿Creen que la inteligencia artificial, esta pregunta ya la habíamos visto? Y en cuanto a la creatividad, para algunos colegas, amigos, aquí hay un planteamiento profundo en cuanto a que si la inteligencia artificial generativa es una herramienta que fortalece las capacidades creativas o que las opaca. Digamos, esto como preguntas iniciales, si les parece bien este marco, y me gustaría empezar en esta conversación cuestionándole y dándole un primer espacio a la doctora Gutiérrez en el sentido de ver primero, pues, cómo está llegando esta tecnología, digamos, por múltiples frentes a nuestro cotidiano y cómo estamos, en qué medida nos estamos enganchando al uso de estas tecnologías. Por favor, doctora Gutiérrez. Sí, muchas gracias. Ay, pues hiciste una introducción muy interesante y bueno, pues ya más o menos nos diste la línea hacia dónde vamos a estar hablando en esta charla. Y bueno, pues como tú también ya lo comentaste, estos sistemas, ¿verdad? Que hay de sugerencias, de todo lo que aparentemente nos gusta a través de las búsquedas, ¿verdad? Entonces, que si Netflix nos recomienda por haber visto un determinado, pues patrón, ¿verdad? Algo que nos gusta y nos sigue sugiriendo, nos sigue sugiriendo. Así es como llegamos a veces a lo mejor a algún sitio de películas o de series que
no imaginamos que íbamos a llegar, pero fue gracias a las recomendaciones, a estos sistemas de recomendación. Y bueno, pues así más o menos está funcionando, se está metiendo poco a poco la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana a través de estos sistemas de recomendación. Y bueno, no solamente en esto de estar buscando en algún servicio de entretenimiento, sino también en las búsquedas que hacemos, eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? En las búsquedas que hacemos a través de alguna tienda online, a través de las búsquedas normales que hacemos con Google o con alguna otra herramienta de búsqueda. Entonces, poco a poco se ha estado integrando sin que nos demos cuenta, pero mucho antes, en el momento en el que hacíamos algún trámite o que solicitábamos alguna información, siempre aparecían, ¿verdad? Estos modelos que se estaban entrenando, que detecta que si es dónde está una motocicleta, detecta dónde hay una luz roja. Entonces, poco a poco ha estado, pues tomando todos estos datos para poder entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, ahora quien diga que no tiene nada que ver o que le dé miedo estar en contacto con la inteligencia artificial, pues es algo que ya está, ya no podemos nosotros darnos la vuelta y ya se fue poco a poco metiendo nuestras vidas en esa parte de entretenimiento, en esas búsquedas, en esas preferencias. Y como bien lo decías, en la pandemia, pues empezaron a generarse muchísimo más las búsquedas, las recomendaciones y todo lo que pues en la vida cotidiana es parte de nuestra vida cotidiana más bien. Entonces, se metió ya de lleno, yo creo que a partir de la pandemia, y entonces pues es una realidad a través de todas estas cuestiones que son a lo mejor muy, pues muy simples, diríamos, ¿verdad? Porque el entretenimiento y todo esto, pero es parte de algo que nosotros hemos estado dejando, esa huella digital de nuestras preferencias, de nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros intereses. Entonces, en la vida cotidiana ya está. Ya nadie puede decir es que yo no tengo nada que ver con la inteligencia artificial, no porque usan el chat GPT, piensan que ya que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial. Ha estado presente pues a lo largo de mucho tiempo, muchísimo antes de la pandemia incluso. Eso es lo que puedo decir. Ya está en estos sistemas de sugerencias, estas sugerencias de búsqueda, de recomendaciones, en todo ya está. Seguimos entonces. Gracias, gracias. Así es esto de la transmisión. Cuando la inteligencia artificial se está dando cuenta que estamos hablando de ella, se preocupa. Y, y quiero retomar una parte que nos estaba mencionando la doctora Judith Gutiérrez, que espero esté ya reincorporándose. Y quiero aprovechar para pasar con también mi compañera en esta mesa, la maestra Rendón, y, y quiero plantearle una honesta duda en cuanto a cuán estudiado está desde el ámbito de las ciencias sociales, de la psicología, el grado de adopción de una tecnología, en qué medida lo adoptamos, digamos, de manera colectiva, ¿no? Esto va sucediendo, pues, desde luego, en distintos estratos, en distintos momentos. Los primeros celulares los tenían los que podían, los que tenían mucho dinero y después ya todos tenemos celulares. Las televisiones, mira, vente aquí porque ya tienen un radio con imagen, le llaman televisión. Y estaba ilustrando aquella idea de que el radio se tardó, este dato es más o menos así, 40 años en llegar a una audiencia de 50 millones de personas, la televisión se tardó 10 años tal vez, Internet tal vez se tardó en llegar a 100 millones 5 años, hay una escala así, Facebook se tardó como, me parece que fueron unos meses en llegar a 100 millones. Perdón que no tenga el dato preciso, pero estoy ilustrando la proporción. Cuando salió Pokémon Go, una aplicación, llegó a 100 millones en 2 días, al igual que ChatGPT, que llegó a tantos millones en tantos días. Entonces, mi planteamiento, maestro Rendón, es en cuanto a que en qué medida las sociedades
vamos adoptando y apropiándonos de las tecnologías, qué resistencias ponemos. Hay resistencias culturales, resistencias pues de otros ámbitos. Cómo va sucediendo? Si yo le pregunto a los señores que fabrican los teléfonos de la manzanita, ellos querrían que todos usáramos esa manzanita de hoy para mañana, pero no sucede así. Cómo va penetrando la adopción de las distintas tecnologías y cómo se aborda este aspecto en el marco de la inteligencia artificial y desde luego pues de la psicología y las ciencias sociales? Bueno, primero con el recorrido que nos hiciste, creo que es un muy buen ejemplo de cómo al principio hay un cierto rechazo, ¿no? Una cierta duda de si eso va a ser viable y lo voy a incorporar. Y además hay miedo y además hay la duda de qué va a pasar con lo que ya está. Y la realidad con lo que platicabas ahorita es que el cambio ha sido rapidísimo y vamos pasando de a ver si lo incorporamos, allá está, y más nos vale aprenderlo. También hay que ver desde la parte de la conformación de las personas y de las dinámicas. La realidad es que sí va habiendo una transformación en las prácticas socioculturales, económicas, políticas. Y eso se ve desde el celular, ¿no? Nosotros, bueno, yo soy generación que todavía era celular con un cablecito, que estabas ahí sentadito en tu casa hablando, y la incorporación del celular ha ido a que estamos en el celular trabajando. Entonces, también en la parte del impacto, yo siempre pongo el ejemplo de la película Tiempos Modernos, ¿no? Ese susto de que se iban a quedar sin trabajo todos los obreros, pero vimos que sí hubo un cambio, sí hubo una transformación. Realmente la tecnología sí ha ido modificando, ha generado espacios de trabajo y quitado otros espacios de trabajo. Y en la vida cotidiana, que como bien decíamos hace rato, incluye todo, ¿no? La socialización, la educación, el trabajo, va a formar parte la tecnología de estos cambios. Y desde la psicología, pues la transformación en las dinámicas que tenemos, tanto de nuestra conformación, ¿no? Como sujetos en lo que pensamos, en lo que decimos, como la manera en que nos relacionamos y la manera en que solucionamos. Por ahí lo mencionabas ya hace rato la parte de la comunicación, del trabajo colaborativo, la posibilidad que tenemos como estamos en este espacio, ¿no? En diferentes partes de la ciudad y a lo mejor hasta del mundo, estamos conectados en diferentes horarios, pero estamos compartiendo pues algo dependiendo del objetivo que tengamos. ¿Cuál es la problemática aquí? Es cómo ese impacto de la tecnología nos va a afectar. Por ejemplo, en la cuestión de las relaciones sociales, y lo vimos mucho con la pandemia, los chicos decían mucho, ya quiero regresar a la escuela, pero no por regresar al salón, quiero regresar a los pasillos, a las áreas comunes para convivir con mis amigos. Y también muchos decían, ya no sé convivir, porque me acostumbré tanto a estar encerrado, a estar con la protección de la pantalla, que ahora no sé qué hacer. Entonces, creo que se tendría que ver en los dos sentidos. Y dos cosas que quería agregar a lo que comentabas hace rato es la parte de la discapacidad y la parte de la brecha digital en función de lo económico, pero también de lo político, pero también de lo social. Porque podemos tener el acercamiento a los recursos, pero no estar preparados o tener el contexto de estar preparados. El ejemplo que yo uso es con las escuelas, es ya llegaron las carreteras, ya construimos la escuela, ¿y ahora quién va a dar las clases? Ya preparamos maestros, pero ¿quién quiere ir a la comunidad? Ya tenemos las televisiones en el momento en que se habló de la telesecundaria, por ejemplo, pero ¿quién iba a encargarse de el equipo? A donde quiero llegar en resumen es la parte de la incorporación de la tecnología en la vida cotidiana es un hecho, lo estamos viviendo, pero muchos lo estamos viviendo así como el mar que nos revuelca y muchos estamos aprendiendo a nadar. Lo que estamos buscando con estos espacios es que aprendamos a nadar en este mundo digital para poder ir también cuidando la parte pro y la parte negativa, ¿no? Lo que nos va a dejar la tecnología, cómo nos ayuda muchos recursos para el trabajo terapéutico, para lidiar con fobias,
para acercarnos a hacer grupos de trabajo entre diferentes países, pero también la parte que nos puede afectar o nos está afectando, como el aislarnos, el correr el riesgo con el grooming y con el sexting, y etcétera. Entonces, creo que tenemos que ver en los dos sentidos. Espero no haberme extendido, si no les digo. Muchas gracias. Sin duda es un tema, son estos retos, doctora Gutiérrez, donde hablar de educación y tecnología, pues caray, es un vasto, un vasto universo, pues quizá infinito. Y este aspecto de la adopción, ya nos dice la maestra Rendón de cómo esto va sucediendo en distintas esferas. Y si me permite a agregar que esto va sucediendo, retomo la revolcada de la tecnología, porque eso está sucediendo, es decir, eh, separándolo de la elección del individuo, eso va a suceder, está sucediendo. Como ya nos ilustró usted, doctora Gutiérrez, empresas como Netflix, por ejemplo, que ya la usan. O sea, yo ya estoy siendo sujeto de uso por alguien más que está aprovechando la inteligencia artificial. Me viene ahora un eslogan, lamentablemente de mercadotecnia, pero no, me parece que fue Adman quien recientemente decía que que si tú no aprendes o sea, la inteligencia artificial no te va a sustituir, pero alguien que sepa usar la inteligencia artificial en su trabajo puede sustituirte si es que tú no la aprendiste a usar. Entonces, caray, perdonen que me vuelva la máquina del tiempo, pero es como, oye, puedo llevar mi contabilidad en un cuaderno o usar Excel, o puedo irme a la biblioteca o meterme y buscar en Wikipedia o en la biblioteca en Internet. Es decir, ya está ahí la ventaja, ya está puesto ahí la tecnología. Yo alguna vez planteaba, doctora Gutiérrez, ¿de quién es responsabilidad? ¿De la tecnología acercarse a los usuarios o de los usuarios acercarse a ella, ¿no? Y un especialista me decía, bueno, pues quizá el punto está en el medio. Creo yo que ese sería el punto responsable sabiendo por un lado, pues que tengo como consumidor cierta responsabilidad en cuanto a saber qué herramientas estoy usando, que no me voy a meter en un riesgo por usar una u otra herramienta. Y por otro lado, pues las empresas y las marcas que buscan estas ventajas competitivas pues no quiero decir malintencionadas, pero con una intención motivada por intereses meramente comerciales. Es decir, va a haber marcas que van a diseñar estrategias de venta. Preguntémosle al señor que ganó la presidencia en el país del norte que la inteligencia artificial ya está aportando en cuanto a esas estrategias. Entonces, ¿cómo movernos, doctora Gutiérrez, en cuanto a los individuos que estamos entrándole a ay, la inteligencia artificial, cómo la uso? Y qué decirle también, pues, a las organizaciones, a las empresas, cómo deberían de ser estos primeros pasos. Sé que es un camino, y esto se los reconozco a todos los presentes, es un camino incierto el de hablar de estos temas porque estamos abriendo brechas, si me permite la expresión, doctora Gutiérrez, entonces pues la aventuro en ese camino a ilustrarnos de cómo considera usted que pueden ser estos primeros acercamientos o cómo debemos de ir adoptando el uso de esta fantástica inteligencia artificial generativa. Bueno, pues sin duda la capacitación es fundamental, o sea, es como el primer paso que debería hacer tanto la empresa como pues todo el sistema educativo, porque muchos de los proyectos que hemos tenido en educación, pero de años pasados, desde yo creo esa pizarra electrónica que estuvo preciosa hace muchos años, hace como 20 años, pero que se quedaron ahí.
por falta de esa capacitación del cómo usarla. De ahí, pues, muchos proyectos educativos que no han tenido éxito precisamente por esa capacitación. Entonces, creo que es fundamental eso. Son obviamente cursos y clases o no sé, porque no hay que dejárselo tampoco a los que siempre están más apegados al uso de la tecnología, como antes era, ¿verdad? Que estos salones de cómputo donde estaba el ingeniero era el único que sabía manejar las computadoras y era el único que sabía moverle ahí a todo lo que no funcionaba en los salones de clases que tuviera que ver, incluso hasta con electricidad, ¿no? Ni siquiera era su área de especialización, pero bueno, ahí está el ingeniero que lo resuelva. No, yo creo que ahora más que antes es bien importante movernos en esta línea, la capacitación, estos cursos que llamamos remediales, porque pues ya no queda más remedio, ¿verdad? Entonces, tanto la empresa como la institución educativa tendría que, pues, darle más oportunidad a los participantes, llamemos participantes a todos los que queremos, pues, actualizarnos, de tener esos cursos de capacitación, porque, bueno, ya no podemos dejárselos a los ingenieros que tienen el laboratorio de cómputo. Es algo que si queremos que nos ayude, como se los he dicho a los profesores cuando doy cursos de capacitación en el uso de inteligencia artificial, si queremos sacarle el mayor provecho a todas estas herramientas que ya están ahí, lo mejor pues es empezar a saber cómo utilizarlas, porque estamos en una etapa de inteligencia artificial débil todavía, considerada débil. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si es que esta gente quiere llegar a la fuerte y ni siquiera sabemos en qué consiste esa inteligencia artificial fuerte? Como dicen, Hollywood ya llegó desde hace muchos años a la inteligencia artificial fuerte, nosotros todavía no, pero necesitamos entonces tener esos antecedentes. Antes de la pandemia, yo capacitaba a profesores en el uso de herramientas digitales sin inteligencia artificial y la verdad es que había mucha resistencia. Decían que no había pues suficientes, todo lo que tiene que ver con infraestructura, pero también era la capacitación. Ese era como el principal problema en el uso, a lo mejor de esas 4 máquinas que había. No había mucha resistencia de parte de los profesores independientemente de la falta de infraestructura. Entonces, llega la pandemia y muchos de esos profesores, la verdad es que esa resistencia hizo que no pudieran dar ese paso a la educación virtual. Les costó mucho trabajo por esa resistencia que ya traían. Ya no les quedó de otra más que pues entrarle, ¿verdad? Con muchas deficiencias, muchas. Tuvieron que aprender en el camino. Esperemos que ahora no nos pase lo mismo con todas estas herramientas que se están generando y que son de ayuda. Muchas de esas herramientas pues vienen a ayudar en esta formación tanto profesional por parte de la empresa como la parte educativa con los profesores. Entonces, yo creo que la capacitación es fundamental para poder, pues, tener tener, pues, digamos, ese escudo o esas armas para poder enfrentar lo que venga. Esa es una idea muy valiosa, doctora Gutiérrez, en cuanto a que las tecnologías pues, se amplifican más allá del nivel de especialización y ya no necesito ser hoy un ingeniero de software para navegar por Internet Así es. y no necesito ser programador para hacerle una consulta al, permítanme compartirles, como yo le llamo, al chalán GPT. Este, voy voy a tomarme una libertad, si les parece, para compartir algunos comentarios que nos están haciendo en el streaming, que entiendo se está viendo por YouTube. Muchísimas gracias. Esperemos que esta conversación sea de interés para ustedes. Y sin duda aquí está, esto es parte de esta capacitación, doctora Gutiérrez, el que estemos hablando en este tipo de conversaciones, el que la Facultad de Psicología tenga esta visión de conformar esta red de inteligencia artificial generativa y psicología, a mí me parece brillante. Yo reflexionaba hace unos días, decía, es el momento verdadero en el cual hay un encuentro entre la tecnología y el humano, porque antes de eso simplemente han sido unos medios. O sea, la máquina de escribir, por mucho que yo le dijera que escribiera, no lo iba a hacer.
ni la computadora hasta que llegó la inteligencia artificial generativa. Entonces me parece muy acertado. Permítanme, Adriana Calderón nos está compartiendo, nos dice, desde luego compartimos esta idea que tienes, Adriana. El problema no es la utilización de la inteligencia artificial, el problema es utilizarla con responsabilidad, desde luego. También Adriana Calderón nos dice, aprender a utilizar la inteligencia artificial ayudará a ser eficiente de tiempos en la construcción de conocimientos. Te comparto, Adriana, me ha ayudado muchísimo como herramienta de estudio. Dice ella, la psicóloga Nancy Carrillo, es otra pregunta, perdón. La psicóloga Nancy Carrillo y dice, otra situación es cuando las personas se niegan a utilizarla siendo que les puede facilitar muchas cosas, pero existe el miedo a utilizarla y el miedo al cambio y a la tecnología. Sin duda, ese es un gran planteamiento. Ya decía la doctora Rendón, pues aunque si tú te quitas o no te quitas, ahí viene la ola y te va a avasallar. Y aquí quiero agregar que, pues, ese es un planteamiento en cuanto a que si mi resistencia es a raíz de mi propio, no quiero decir impedimento, pero sí resistencia, ¿no? Pero otra cosa podría ser si es a raíz de mis convicciones, por ejemplo. Por ahí veía un artículo en cuanto al planteamiento de el uso del agua y la cantidad de agua que necesita la inteligencia artificial. Y entonces hacía una nota por ahí y decía, bueno, un día vamos a tener que elegir entre usar la inteligencia artificial o tener agua limpia. Pero son algunos de los miedos que nos plantea la psicóloga Nancy Carrillo en cuanto a la resistencia. Que es este punto, permítame agregar una más. Nayeli Álvarez nos dice que es importante recordar que es una herramienta y su uso, es necesario aprender su uso asertivo y ético, así como a asumir su finalidad. Eso depende de cada uno. Compartimos, Nayeli, Internet lo podemos usar para cosas maravillosas o para cosas muy desafortunadas. Entonces, para continuar aquí compartiendo la mesa, doctora Rendón, un poco en cuanto a las resistencias. Eh, ¿Cómo, si yo le pidiera consejo a usted en cuanto a que quiero capacitar a un grupo, la doctora Gutiérrez me invitó a que capacitemos un grupo en cuanto a la adopción de inteligencia artificial y cómo les puede servir en su vida cotidiana? ¿Qué herramientas desde el lado humano o qué estrategias desde el aspecto psicopedagógico debería de utilizar para hacer más suave ese acercamiento? Gracias. Bueno, creo que lo primero sería retomar el paso a paso. Sé que dice uno, ¿cómo que vas a regresar desde el principio? Que el problema, este pensamiento computacional, por decirlo de alguna manera, no lo tenemos desarrollado. Entonces tenemos que entender cuál es el proceso para de ahí arrancarnos. Como cuando empezamos con la bicicleta, con las rueditas, primero temblamos mucho y nos caemos y de repente decimos ya, quitamos las rueditas y salimos disparados. Entonces creo que la primera parte es retomar el ABC para poder fortalecer esas bases y que ya podamos continuar. La otra parte, así como a los chicos les enseñamos a cruzar las calles o cuando venimos del pueblo y aprendemos a subirnos al metro o cuando viajamos y entonces aprendemos a identificar, lo mismo tiene que suceder en nuestros espacios. Ir conociendo, ir explorando, irte acercando. Y yo agregaría la parte de la resistencia tiene que ver con este miedo a aprender y a equivocarnos, o mejor dicho, miedo a equivocarnos cuando aprendemos. Entonces también por ahí tenemos que empezar a reconocer que el aprendizaje es tropiezo y que si tú haces algo y no sale bien, ya aprendiste, porque aprendiste que de esa manera no funcionan las cosas. Y la parte de la ética, yo agregaría el aprender a ver para qué sirve. Como un coche me sirve para trasladarme, pero también puede ser un arma.
Entonces, un martillo es una herramienta, pero también puede ser un arma. No estoy dando ideas. Solamente quiero identificar que lo que usamos nos puede servir en positivo o negativo. Y tendremos que recuperar esta parte de la formación cívica, que hace muchos millones de años teníamos algo que se llamaba educación cívica y que nos enseñaba a poder manejar los valores, ¿no? El respeto y demás. Otra cosa que yo mencionaría y que Lorena por ahí leía que comentaba la cuestión de la resistencia o del paradigma, tenemos que empezar a jugar con los recursos, a explorar los recursos y obviamente depende del grado escolar, pero hasta con los chicos podemos aprender. Es a ver, ¿cómo haríamos esto con la inteligencia artificial? ¿Qué recursos ustedes conocen? ¿Cómo lo aplicaríamos? ¿Cómo lo incorporamos? O tener diferentes aplicaciones por grupos y entonces, a ver, tú busca este prompt aquí, y entonces vemos qué se genera. Porque finalmente, si solamente nos quedamos con la información que nos dan estos espacios, va a ser una información otra vez, ay, se me fue la palabra, pero bueno, no completa, porque necesitamos saber qué estamos buscando. Si no, nos puede dar una información errónea. Yo este ejercicio lo he hecho con mis alumnos. Les digo que pregunten una palabra así como muy simple, muy general, y entonces obviamente les dice que el proceso es 20,000 cosas, y les digo, entonces el prompt tiene que estar muy claro de qué es lo que yo quiero preguntar. Y ya lo último es la parte, tenemos que fortalecer la parte emocional y la parte de que el saber, a mí me gusta mucho usar el de saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Porque entonces yo me acerco al conocimiento, empiezo a aplicarlo, me transforma como sujeto y entonces también me transforma al momento de convivir. Y creo que ya se está quitando un poco esta idea de que los chicos nacieron con el chip. No, lo que pasa es que los chicos desde chiquitos los acercamos al recurso y nosotros, adultos, empezamos a decir, no, yo ya no quiero aprender, porque además los adultos de ciertas generaciones nos enseñaron con regaños y con jalones de oreja. Entonces, el aprendizaje, el regaño y lo negativo van de la mano. Y es reaprender que es una aventura. Yo siempre digo que es una aventura de aprendizaje. Y lo último ahorita que decían también de los recursos, bueno, tenemos que ser claros en que hay algunos escenarios donde no vamos a tener el recurso, pero sí tenemos que saber cómo se usa. Hace rato que decía la doctora Gutiérrez el pizarrón, yo decía, pues en mi facultad nos quedamos en el verde hasta hace algunos años, apenas tenemos el blanco, ¿no? Pero sí podemos empezar a utilizar con los recursos que tenemos y con los recursos que tienen nuestras instituciones, sobre todo las instituciones públicas, los recursos que tenemos para poder acercarnos a ese conocimiento y empezar a explorar para que cuando lleguemos a tener esos recursos, lo podamos explorar o explotar con mayor facilidad. Y ya lo último es la parte de aprender a trabajar de manera colaborativa. Si no aprendemos a trabajar juntos por un mismo objetivo, vamos a seguir jaloneándonos como la historia del burro, en donde los dos quieren comer, los dos se jalan y ninguno come. Cuando aprenden a comer juntos de un lado y juntos del otro, entonces empiezan a caminar, pues de la mano, en este caso de la cuerda. Ese sería lo que yo mencionaría. Muchas gracias. Un poco retomando, gracias, maestro Rendón, coincidimos en esa visión de alinearnos y sí, sobre todo de el saber ser antes que el saber hacer y sin duda parados desde ese lugar tendremos una mejor postura ante la adopción de estas herramientas. Hay idea que ya he escuchado también de otras personas a quienes también admiro mucho. Doctora Gutiérrez, en cuanto hay un comentario por ahí que nos hace Rocío Martínez y, y nos hablaban también de los docentes. Quiero preguntarle un poco, usted ya vivió una situación en la cual nos trajeron unas tabletas. Retomo el caso de su doctorado, doctora Gutiérrez, del estudio de caso, en donde llegan unas tabletas eh, para que estos jovencillos estudien mejor, tomen sus clases. Muy bien. Tomen, maestro, para usted también hay una tableta y bueno, vamos a aprender a usarlas. Y el maestro no ha encontrado ni siquiera por dónde abrir la caja y los alumnos
ya están, ya crearon su cuenta en redes sociales y ya están grabando videos y cosas con su tableta antes de que les enseñemos a usarla. Coincido con la maestra Rendón, esa falacia de que ya traen el chip incorporado. Pues claro, pues si les dejaste el celular desde los 6 meses y si ven una pantalla 4 horas al día, pues claro que les estás formando el chip. ¿Qué estrategia seguir, doctora Gutiérrez? En el entendido de que pues son tecnologías pues abismalmente no comparables, una tableta, la adopción de un dispositivo con la posibilidad de todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa, pero ¿cómo mediar entre este talento, digamos, ya desarrollado entre los estudiantes, los que van a aprender? Comillas, y los docentes, los que ya deberían de ser expertos, tienen que correr una carrera más rápida, deben de correr un camino juntos. ¿Qué recomendaría en ese sentido en cuanto a si existe una brecha entre el docente y los alumnos? Bueno, tocaste un punto bien importante porque hay estadísticas, no recuerdo así como bien los porcentajes, pero la estadística es que casi el 90% de los estudiantes ya usan inteligencia artificial en cualquiera de las modalidades que haya. El 70 y tantos % de los profesores, o sea, casi 15% menos, la usan. Y las familias también en la casa, y también ya hay un porcentaje. Ahí ya están como 3 grupos que están interesados en hacer uso de todas estas herramientas. Entonces, sí está más el uso hacia los estudiantes. Entonces, tenemos nosotros, como dices, que seguir el ritmo, porque si no nos vamos a quedar atrás. Pero bueno, en cuanto a las estrategias, es lo que dicen las estadísticas. Y bueno, yo creo que es bien importante en cualquier proyecto, ya sea de la facultad o en general de la universidad, que está buscando integrar el uso de la inteligencia artificial, pues entrar, tener como esta necesidad por seguir aprendiendo, porque muchos profesores de verdad que todavía están en ese mar tratando de salir a flote por la cantidad a veces hasta de cuestiones administrativas. Hay estadísticas también que dicen que ¿por qué los profesores no empiezan a usar inteligencia artificial? El más alto porcentaje dice que es porque no saben utilizarla, porque no tienen esos conocimientos para saber utilizarla. Y después viene toda esta parte, es que no tenemos el tiempo para poder aprender sobre estas inteligencias. Entonces está por ahí, ¿no? Entre que no saben porque no les han dado la oportunidad de aprender desde la parte formal de la institución, y por otro lado, pues el querer también hacerlo. Entonces creo que si desde las instituciones se empezaran a generar espacios, así como dices, estos espacios en donde se les demuestre a los profesores que hay oportunidades para que ellos tengan, pues, que utilicen estas herramientas para facilitar su trabajo. Hay herramientas para evaluación, hay herramientas para diseño, y todas estas cuestiones, si ellos saben, conocen que no es tan complicado, después de una clase en donde les muestras lo básico, como decía la profesora, hacer un prompt, porque ahí está también como la base del uso de la inteligencia artificial. No es solamente una herramienta de consulta, puedes generar muchísimo más, puedes sacarle más provecho si sabes hacer prompts. Entonces, cuando los profesores empiezan a entender, te lo digo por experiencia, por estos cursos de capacitación que doy, que no saben hacer prompts, cuando les enseñas, dicen, wow, o sea, esto es algo que no pensé que pudiera yo lograr con estas herramientas. Entonces, creo que la estrategia también está mucho, la primera, sensibilizarlos, que no es nuestra enemiga, que no es algo que nos va a sustituir, que nos van a quitar nuestro trabajo, porque esa también es la resistencia. Y otro por la parte ética que decía la maestra también, cuestiones de ética. Esto tiene que ver mucho con el saber
que todo esto se puede utilizar pues de manera ética y profesional, pero están las bases ahí en que la institución promueva, sensibilice a los profesores para que empiecen ellos a buscar por necesidad y por interés, no porque los obliguen, sino porque realmente quieren hacerlo. Y es cuando más creo que hay participación de parte de los docentes, en el caso de los docentes. Y bueno, te decía por ahí, el grupo de los estudiantes, bueno, ellos están interesados y no porque sean, como dicen, que ya tengan ahí ese chip. Eso ya entra como el otro concepto de las familias digitales, cómo la familia influye en todo este uso de herramientas y de tecnología. Creo que primero yo sí diría que es importante que haya esa sensibilización hacia los profesores de la importancia de aprender sobre, para y de la IA, porque son tres cosas que sí creo que tenemos que empezar a fomentar en nuestras instituciones educativas. Perdón, ahí hay una manita levantada, no sé. Creo que fue la doctora Rendón que le echó porras por esta idea. Eh, y permíteme agregar, o sea, el estudio de la inteligencia artificial, para qué la usamos, ¿no? ¿Cómo la estamos usando? Y, y caray, creo que también nos está haciendo un cuestionamiento de un reconocimiento a nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Creo que si la humanidad fuera una sola persona, en este momento esta persona estaría empezando a hablar con otro ente que quizá ahorita está balbuceando y que tiene un gran potencial, que es de esta inteligencia artificial, y que como decía usted, pues todavía no es la superpoderosa, la general que le llaman a algunos, pero está en ciernes. Permítanme un par de puntos que están aquí en el chat. Muchísimas gracias se ve que tienen no sé si trajeron paleros o trajeron a sus admiradoras y admiradores, pero hay un montón de preguntas. Muchísimas gracias. Rosa Cristina Aguilar comenta algo sobre si hay que capacitarnos, es necesario romper nuestros propios paradigmas para ver las bondades de la tecnología. Coincidimos con usted, Rosa Cristina. Rocío Martínez Vivaldi nos dice, no recuerdo en particular a qué tema, pero su comentario va en que dice, ella no coincide con usted en el tema, no sé específicamente a quién, habría que hacer un censo o una investigación sobre cómo lo estamos haciendo hoy. Al respecto, Rocío, y al resto de la mesa, les tengo un par de documentos por ahí que nos van a servir. Simplemente se los voy a compartir, algo de la UNESCO y del el Fondo Monetario Internacional en cuanto a recomendaciones para docentes para la adopción de inteligencia artificial. Ahorita les comparto un par de vínculos si eso es pertinente. Lorena SB nos dice, ¿cómo podríamos empezar a modificar nuestros paradigmas y resistencias tecnológicas? Me encanta lo de resistencias tecnológicas para que se puedan innovar dentro de la educación. Em, Esa pregunta, por favor, doctora Rendón, creo que usted es la persona indicada. ¿Cómo podríamos empezar a modificar nuestros paradigmas o, pongo comillas, resistencias tecnológicas para poder innovar dentro de la educación? Lo primero también me gustó esa idea de la resistencia tecnológica. Y creo que el primer paso tendría que ver con lo que mencionaba hace rato de el perderle el miedo al aprender y el equivocarse. Ese sería un punto. El otro, reconocer que sí necesito un esfuerzo extra. De repente me dicen, es que tengo que sacrificar. Bueno, si desde el principio ves como sacrificio, pues ya empezamos con esa resistencia, ¿no? Tendríamos que empezar a ver cómo voy a invertir una horita de mi tiempo, de menos redes sociales de basura y una horita de cosas que me cultiven. Y bueno, que yo a los alumnos les digo, una cosa es comerse una bolsa de frituras y otra cosa es comerse 25 bolsas de frituras. Bueno, lo mismo pasa con las redes sociales. Está bien, un ratito, que veamos cosas que nos despejan, que nos distraen, que no tenemos que estar pensando todo el tiempo, está bien, pero también hay que dedicarle un ratito. Entonces, creo que lo primero que diría es perderle el miedo al aprender y perderle miedo a equivocarse.
asumir que es una inversión de tiempo para el futuro, el aprender a manejar la tecnología y en particular a reconocer cuál es el proceso de las redes sociales, perdón, de la inteligencia, bueno, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, etcétera. Y estoy pensando desde aplicaciones que ahora es métele aquí, ponle aquí, pícale acá y mucha gente no quiere porque en realidad no lo entiende, porque no se ha acercado, porque desde el principio no quiso acercarse, ¿no? La otra parte también, insisto en la parte colaborativa, porque si yo me reúno con un grupo de personas que estamos dudando de cómo, para qué sirve y cómo se usa, y entre nosotros nos vamos apoyando, eso fortalece mucho. Y la parte que me preocupa, espero que no me vean feo, pero sí necesitamos mucho compromiso de nosotros, porque a veces, no siempre, pero a veces la institución tiene los recursos, la institución contrata los cursos, la institución promueve el curso y luego el asistente, y lo digo porque me lo han dicho, ¿eh? Yo vengo aquí obligado porque es un curso obligatorio, pero yo ni quiero aprender. Ok, está bien, qué bueno que me lo dices, porque así trabajamos sobre ello, pero desde entender que hay un plus cuando tú te acercas al aprendizaje, creo que esa sería parte importante. Y lo último es practicarle, porque si yo tomo un curso y luego no practico el recurso, se me va olvidando. Y algo que ponía hace rato es también antes, si me lo permiten, es los chicos que tienen la tecnología, la laptop y la tableta y el celular, lo saben manejar, pero no con este enfoque educativo, no con este enfoque laboral. Y aquí el chiste, por ejemplo, a mis chicos de comunicación les digo, no solamente es para que aprendan a trabajar con este recurso que estoy insistiendo, es porque esto les va a servir para el trabajo. Porque cuando haya 20,000 personas a concurso, los que saben manejar estas herramientas van a tener un plus para poder trabajar o generar, ¿no? Generar los propios espacios de trabajo. Entonces, creo que esa parte sería importante. Y también aprender que es difícil, sí, es muy enriquecedor cuando lo logras también, que acabas de aprender un recurso y hay otro, que acabas de aprender una estructura y hay otra, pero pues de eso se trata la vida, ¿no? Primero gateas, luego empiezas a caminar, luego empiezas a correr y luego empiezas a usar el bastón, entonces pues vas aprendiendo diferentes estrategias. Eso quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctora Rendón. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, me salió un mensajito aquí de un problema con mi micrófono. No, sí, Gracias. está bien, se escucha bien. Eh, Súper. Em, ya está ahí sobre las resistencias tecnológicas. Eh, yo pensaba un poco más, Lorena, resistencia tecnológica como aquí está la resistencia y somos tecnólogos y vamos a resistir todos los embates. Escuchen Resistencia Modulada en Radio UNAM todos los días a las 8 de la noche. Jorge Arzate comenta, ¿se podrá construir una sociedad humanista y democrática con la inteligencia artificial generativa? Em, por el gesto que hizo usted, doctora Gutiérrez, usted es la indicada para responder esa pregunta. El planteamiento es muy difícil ante legislar o no, tecnologías abiertas. Internet inició pues siendo abierto y hoy las marcas empiezan a controlar o algunos gobiernos, en México eso no lo percibimos tanto, pero en otros países es muy evidente el control del tráfico en Internet. Entonces es una tenue línea en cuanto a hacia dónde dirigir ese esfuerzo y en manos de quién. ¿Cómo entrarle a ese abordaje que nos plantea Jorge Arzate, doctora Gutiérrez, si puede contribuir la inteligencia artificial generativa a una sociedad más humanista y democrática? Bueno, definitivamente ese es el reto que tenemos, porque no hay todavía, algo que nos diga que estamos muy mal gracias a la inteligencia artificial, pero tampoco todo lo contrario. Entonces, o con el uso de la tecnología en general. La UNESCO ha trabajado en muchas directrices para toda esta parte ética, el uso adecuado de la inteligencia artificial, la Unión Europea, en muchos países ya se han generado pues documentos que tratan de
regularizar todo este uso. Yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado, como bien hiciste toda este recuento de la tecnología, cómo ha ido avanzando. Pues sin duda va a llegar un momento en el que a lo mejor ya vamos a estar muy, muy llenos de tecnología. Bueno, el Internet de las cosas, ¿verdad? Ya ahorita ya hablamos de eso, está por todos lados. Eh, y bueno, vemos que en ciertos aspectos nos ha beneficiado mucho, pero en otros nos ha permitido ser a lo mejor menos sociables. Preferimos mejor quedarnos en casa, ver una serie, que salir a caminar ahí al parque o a algún centro comercial, a tomar el café. Bueno, hay cosas, ¿verdad? Todo tiene sus pros y sus contras. Ahora, el reto está precisamente en los que formamos a los ciudadanos o a los futuros ciudadanos, estos niños que apenas están en preescolar, en primaria. Yo creo que volvemos a esto, ¿no? Que tenemos que regresar a formar, pero a los formadores, para que sepan ellos realmente cómo tienen que formar a sus ciudadanos ahí, que los tienen ahí junto. Entonces, es un reto, no está nada todavía escrito de cómo tiene que ser o cómo va a ser, pero sin duda lo que queremos es eso, es deshumanizar toda esta tecnología porque la estamos casi humanizando, que haga todo, que se encargue de todo. Nosotros en México no tenemos ese nivel de tecnología que tienen a lo mejor Corea del Sur, China, Japón, todos estos países en donde realmente hay Internet de las cosas, o sea, toda su casa es Internet de las cosas. Nosotros todavía no llegamos ahí. Habrá a lo mejor que vivir esa experiencia o preguntar cómo ha sido su experiencia con este uso de tecnología en sus hogares, en todas partes. Entonces, y ver cómo se puede regular pues la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial cuando realmente estemos al 100% del uso, de la capacidad que podamos tener para poder utilizarla, que creo que de eso todavía tenemos un camino largo que recorrer, pero no vamos a pasar mucho tiempo tampoco para poder ver más cercano pues todo este uso cotidiano. Entonces, creo que ese es el reto, ¿eh? No creo que haya algo escrito todavía, pero necesitamos desprender un poco del que la tecnología casi casi es humana y va a decidir y va a tomar el control incluso hasta de las decisiones personales de nosotros. Vamos a dejarlos que decidan por eso. Creo que eso no lo vamos a permitir como seres humanos, pero sí hay que regularla y ahí está el reto. Yo creo que ese es el reto que tenemos ahora con los que estamos formando y también nosotros que nos estamos formando todavía. Si me permite compartir, añadir un par de puntos a la reflexión. Em, Pienso, Jorge Arzate, que nos pregunta respecto a si la construcción de una sociedad humanista y democrática. em, Pienso en la luna y en la conquista espacial, y entonces ahí, pues, lamentable decir, pero parece que lo que va a regir es la ley del que llegue primero, o el más fuerte, o el que se enganche ahí primero. Y por un lado, pues las marcas quizá no se tientan el corazón y buscarán esos espacios. Quiero decir, las empresas van a ir acaparando esos espacios en la medida en la que pues no haya quien se los restrinja, ¿no? Y entonces creo que es una responsabilidad compartida, Jorge. Por este lado está la parte académica, donde estas reflexiones, sin duda las universidades, la UNAM en específico y en general, las universidades deben de cumplir una labor de aportar conocimiento a la sociedad, y creo que ahí hay una parte importante. Está la parte, pues ya decía, de las empresas y de las marcas, y aunque yo me dedico a la mercadotecnia, entiendo que ahí los intereses pues no son en pos de lo humano. Y la parte de la sociedad civil, Jorge, también, pues la conformación de estos grupos, de nosotros como individuos, incluso, permíteme decirlo, de ser embajadores de la marca, pues no de la marca, sino de la tecnología, con la familia. Mira, mamá, ¿cómo le puedes hacer? Esto te puede servir para tal cosa. Mira cómo la puedes aprovechar. Entonces creo que son frentes compartidos en cuanto a que si queremos lograr una sociedad humanista y democrática utilizando estas herramientas, porque si lo dejamos, como decía la doctora, la maestra Rendón, pues, meramente en el área del gobierno, pues caray,
es decir, no lo estoy diciendo en mala onda, pues es muy lento los procesos. O sea, ChatGPT llegó a 100 millones en una semana, en lo que aquí estamos aprendiendo a si mandamos un correo o no. Entonces, creo que es una cosa compartida, si se me permitían agregar a esto. Y una cosa más nos dice Liliana Tinajero, estamos bien, vamos bien con la conversación. Creo que la audiencia está haciendo unas súper preguntas. Liliana Tinajero nos pregunta, ¿cómo detectar? Híjole, esta es súper fuerte. Liliana, no, la pregunta es, ¿cómo detectar situaciones de peligro o malintencionadas como la estafa o el mal uso de esta herramienta? Entonces, caray, Liliana, lo voy a poner aquí con nuestras panelistas, el planteamiento, pero es un tema bastante difícil en la actualidad y fíjate que en unos días vamos a hablar al respecto en un programa, ya no es comercial, sino es un tema tan importante, está afectando a tantas personas en la actualidad, todas estas mecánicas de engaño para atraer personas a trabajar en esquemas de esclavitud o de otros temas muy negativos. Y es una pregunta muy legítima que nos hace Liliana Tinajero. Maestra Rendón, ¿cómo hacerle? ¿Cómo le creo todo lo que me dice? Sé que es una pregunta que va en muchos ámbitos, pero desde esta mesa, ¿qué podríamos contestar al respecto, doctora Rendón? Primero mencionaría que sí, no podemos negar la parte negativa, la parte peligrosa, la parte complicada, no podemos negarla. Y lo podemos ver en la vida, digo yo, en la vida real física y la vida real virtual, ¿no? Pensemos en cuántas veces, bueno, rápido les cuento el caso de una conocida que siempre ponía muchas chapas en su casa y un día llegaron unas personas vestidas de gente muy humilde diciéndoles que había ganado la lotería, que no podían ir a cambiarlo, que se lo daban si ella les daba cosas, y ella les abrió la puerta de su casa y les dio televisiones, demás, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Tenemos que ir analizando cosas como la ambición, ¿no? Estos mensajes donde te dicen, fíjate que fulanito resulta que tú eres el único pariente y entonces dices, pero por supuesto yo quiero ganar. Entonces, una parte hay que cuidar esta realidad de lo que te están diciendo, quién te está mandando el mensaje, qué te está pidiendo. Estos trabajos, ahorita que decías de los trabajos, estos trabajos que te contratan, bueno, te llaman, te dicen que vas a ganar millones de pesos, pero tú tienes que comprar una cajita de cremas o de shampoos o de cosas así. Dices, pues si yo estoy buscando trabajo, ¿cómo es que voy a tener que dar? Bueno, pero también yo regreso a la parte de la educación. Cuando vamos aprendiendo, vamos reconociendo estas frases, estos comentarios, esta manera de cuando tú contestas y suena una grabación o cuando se ve que están en un conmutador que está llamando a muchos. Es decir, tendremos que ir por esa parte. La segunda es, sí tenemos que acercarnos en todas las edades y en todas las generaciones. En particular voy a hablar de los adultos mayores que se asustan mucho cuando les dicen, si usted no me da la información, va a perder su tarjeta de pensión. Y entonces lo primero que hacen es, entre la edad, el nervio, el miedo, caen. Entonces, lo primero es decirle a nuestros adultos mayores, no, simplemente di que no, cuelga el teléfono y entonces hay que recurrir a la institución para que nos pueda resolver. Dos, en general, con los chicos, por ejemplo, el que no acepten mensajes que les estén pidiendo cosas que saben que no se pueden hacer. Yo sé que a la edad, y eso hay que reconocerlo, el pensamiento, no, o sea, no tenemos tan desarrollado, la broma que yo les hago a los adolescentes es esta. Tenemos las neuronas que están haciendo conexión, pero como estamos aprendiendo en la adolescencia a conectar, entonces, ¡uy!, se resbalan y no le atinan. Bueno, mientras aprendemos a hacer esa conexión, si tú no puedes contar las cosas con la naturalidad que cuentas otras, es que sabes que está mal. Y si alguien te dice la frase que nos han dicho toda la vida, no lo cuentes, no lo digas, mándame la foto, hay que ver que eso no se debe hacer. Entonces, hay que enseñarle a los chicos desde chicos qué cosas decir no, pero también nosotros como adultos hay que estar pendientes qué está sucediendo y hablarlo con claridad.
pasó esto, hubo un chico que hizo tal cosa, aguas, porque tiene que ver también con el bullying, con el ciberbullying, etcétera. Entonces, ¿qué cosas no se pueden hacer en estos espacios? Como no te puedes, bueno, sí puedes, pero no debes cruzarte corriendo en el alto porque te pueden atropellar, no te puedes meter a espacios donde no corresponden a tu edad. Y ya por último, la parte de si nosotros aprendemos a manejar los recursos y lo hacemos con cuidado, podemos también detenernos. Recordé mucho, no sé si se acuerdan hace unos años, que en los bancos ponían luego la información en la misma estructura visual de cuando tú solicitas el dinero, pero decía en chiquito donación. Y como la gente no leemos, llegaban, picaban su NIP y donaban, y donaban, y donaban, hasta que se daban cuenta que vaciaron su cuenta porque estaban donando. Entonces, hay que detenernos a revisar qué está pasando, qué estamos pagando, qué dice el aparato y qué nos están pidiendo. Creo que por ahí me iría. Y ya lo último que quería decir hace ratito es la parte de, tenemos que desarrollarnos como ciudadanos digitales. O sea, la parte de ser individuos que sepan manejarse en el mundo digital, como somos individuos que tenemos que saber manejarnos en el mundo real, por decirlo así. Y la parte también del concepto, que bueno, ya se quedó, pero hay mucha discusión si es inteligencia o cuál sería el concepto, porque esto de inteligencia artificial es otra discusión, no me quiero ir por ahí, solo para que pensemos que más que estar en la discusión de la inteligencia artificial o la inteligencia natural, sea lo que eso signifique, lo estoy diciendo un poco con ironía, es cómo vamos a aprender a vivir en este mundo que tenemos hoy. Antes de empezar a decir, es que no me gusta, bueno, pues a lo mejor no me gusta, pero esto está, entonces tengo que aprender a manejarlo para aprender a protegerme y proteger a los otros. Muchas gracias. Claro, claro. Recordando un poco aquí el contexto en cuanto a em, el aprovechamiento de la inteligencia artificial generativa, muy importante que subrayemos. Aquí voy a solo levantar un momento la voz como ingeniero. Bueno, también la doctora Gutiérrez también tiene estudios de ingeniería. Importante, o sea, la inteligencia artificial es una rama de la informática, de las ciencias de la computación, y dentro de la inteligencia artificial hay muchos aspectos, el machine learning, el aprendizaje acelerado, el big data y todos otros conceptos, un tema muy amplio. Y dentro de ese mundo existe un concepto que se llama la inteligencia artificial generativa, que son estas herramientas que estamos usando para producir contenidos. Un poco, es decir, sé que no es lo mismo la web que la internet, no me voy a ir por ahí, pero no es lo mismo un trastorno de conducta que la psicología. Entonces, la inteligencia artificial generativa, recordemos, es estas herramientas que nos ayudan a crear una foto falsa o ilustrar algo, etcétera, ¿no? A crear contenidos, básicamente. Hay varias preguntas por ahí sobre la resistencia. Ya la doctora Rendón nos dio unas buenas recomendaciones al respecto. Rosa Cristina nos dice, va tan rápido la tecnología que cuando ya logré aprender a dominar una aplicación, esta ya es obsoleta. Querida Rosa Cristina, hace unos años quité de mi currículum las certificaciones que tomé hace 30 años porque ya el software ya ni existe y ni modo, nos toca seguirle estudiando. Sí, te entiendo, Rosa Cristina, así es esto. Sin embargo, te voy a decir algo que sí te puede servir. Va increciendo. Es decir, las tecnologías que vayas aprendiendo hoy día, oye, hoy aprendiste tal programa y mañana el programa se vuelve más fácil o todo, pero tú ya tienes un fundamento que es valioso. María Rosa Acosta nos dice, efectivamente, para uso efectivo de la IAG, los maestros nos debemos capacitar. Voy a pasar el espacio para la doctora Gutiérrez. Los maestros nos debemos capacitar y así obtener los máximos beneficios. Además, para estar al mismo nivel de los alumnos
que atendemos en las escuelas normales. Me encanta lo de estar al mismo nivel de los alumnos. No sé si eso fue para arriba o para abajo. La cosa es ponernos todos al mismo nivel. Doctora Gutiérrez, ¿qué comenta en ese punto? Bueno, con el primer comentario, pues no se sientan mal porque la verdad todo ayuda, todo. Si ustedes empiezan a utilizar una herramienta, empiezan a adquirir la habilidad digital. Ya después vienen otras y se dan cuenta que sí hubo cambios, que la versión de un software que era, no sé, de hace 20 años, por ejemplo, que yo aprendí a utilizar de investigación cualitativa, Atlas T de versión, creo que era 2. Ahora que es la 25, por supuesto que ha cambiado muchísimo, pero si tienes el preconocimiento, por así decirlo, del uso de alguna herramienta, cuando salgan otras, te vas a dar cuenta que se parecen en algunas cosas, que no han cambiado a lo mejor otras cosas, o que cambiaron la interfaz, que mejoraron la interfaz, pero es parte de adquirir la habilidad digital. El que hayas aprendido a utilizar una herramienta te va a permitir tener habilidad para aprender otras y por tu cuenta. Creo que muchos de nosotros, por lo menos la generación en la que yo crecí de los 90, creo que muchos aprendimos por ensayo y error. A mí no me cuesta, perdón, trabajo entrar a un tutorial y a ver tutoriales para aprender algo. No necesito que alguien me explique, digo, a lo mejor es mucha arrogancia, pero es la habilidad y esto de seguir aprendiendo, de tomar mis cursitos por mí misma y aprender por mí misma. Pero eso ustedes lo van a determinar de acuerdo a la necesidad y los intereses que también tengan. Entonces, que ustedes aprendan una cosa y que mañana ya sea obsoleta, no es tiempo perdido, al contrario, es parte de adquirir las habilidades digitales. Y bueno, por el otro lado, ay, perdón, se me fue la segunda, lo de capacitación, ¿verdad? Bueno, pues creo que es importante que la capacitación sí sea parte ya del día a día, estar buscando nuevas oportunidades para aprender. Nunca vamos a dejar de aprender y más en estos tiempos en donde, como decía la compañera, ¿verdad? Que lo de ayer ya hoy es obsoleto. Pues es que tenemos que estar siempre buscando aprender sobre las bases que tenemos. Cuando nosotros aprendemos algo, tenemos una base. No, a veces dicen, es que sé lo básico. No, no es básico, es una base que te va a servir a ti para futuros aprendizajes y aprendizajes más complejos. Entonces, yo sí creo que es bien importante que lo que aprendan o lo que hayan aprendido, aunque sea muy sencillo, eso va a ser la base para lo que pueden seguir aprendiendo mucho más acercado a lo mejor a los intereses que ustedes tengan. La capacitación es muy importante, necesitamos seguirnos capacitando, nunca vamos a dejar pues de aprender, ¿verdad? Siempre tenemos oportunidad de aprender hasta por nuestra cuenta. Lo que pasa con nuestros estudiantes, que ellos aprenden, aunque aprendan mal, yo digo, a veces llegan con esos conceptos erróneos o información errónea, pero ellos ya aprendieron por su cuenta, ya buscaron información, ya se documentaron con YouTubers y con TikTokers. Bueno, más o menos nosotros tendríamos que estar en esa misma búsqueda, así como los estudiantes están todo el tiempo picándole por aquí, yendo a una red social, a la otra, viendo en YouTube. Nosotros así tendríamos que estar buscando también esta formación o esta búsqueda de información que nos permita seguir aprendiendo. La capacitación es bien importante y creo que no debemos pues dejar a un lado estas posibilidades que tenemos como esta, la que estamos teniendo ahora, para seguir aprendiendo. Pero alguna otra cosita que creo que habían dicho de la capacitación, no sé si me puedes, por favor, contextualizar otra vez, que se me fue. Con gusto, perdón, con gusto, doctora. Era María Rosa Costa nos decía que efectivamente para el uso efectivo de la IAG, los maestros nos toca capacitarnos y así obtener los máximos beneficios. Además, para estar al mismo nivel de los alumnos que atendemos, que es un poco lo que decía usted de estar vigentes en esos mismos entornos. Sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces creo que más o menos ahí trate de responder. Sí, 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 lo atendió usted muy puntualmente. Nos dice Lorena, que entiendo que debe ser colega docente. Dice Lorena SB,
Como lo está mencionando en la mesa, la formación y capacitación por Internet permite que hagamos uso de lo aprendido con nuestros estudiantes y cambiar las estrategias. Casi que me permitiría sugerir, Lorena, incorporar la inteligencia artificial como un participante en el proceso de aprendizaje. Tal vez nos sentamos entre alumnos, docentes y la IAG y en conjunto la cuestionamos y le hacemos este planteamiento y le buscamos errores. Esa es una práctica. Yo, a raíz de verlo de la mano izquierda y eso que les enseñé hace rato, es una práctica que me voy a poner a hacer. O sea, ese es un planteamiento súper interesante. ¿Qué falacias nos está dando que damos por granted, ya predeterminadas y que no cuestionamos? Entonces, tal vez, Lorena, hay una oportunidad de hacer un rediseño en el proceso de aprendizaje en conjunto con nuestros estudiantes. Perdón que me tomé aquí esta atribución, doctora Rendón, para esa cuestión. Jorge Alberto García nos dice, la inteligencia artificial es una herramienta para uso educativo, no es el maestro. Así es. Muy bien. Y el no lo pone en mayúsculas. Muy bien, Jorge, gracias. No es el maestro. De ahí parte el debate ético y moral y las repercusiones en los estudiantes cuando la IA suple sus procesos cognitivos. Totalmente, si me permite, doctora Rendón, definitivamente no podemos soltar la rienda de quien encabece nuestro camino del aprendizaje como individuos y desde luego pues no dejarlo ahí porque como viste Jorge, pues si le digo que escriba con la mano izquierda, me va a dibujar algo con la mano derecha. Entonces, cómo mediar, doctora Rendón, cómo mediar entre que sí es poderosísima la inteligencia artificial con todas estas capacidades de imaginar y de pensar, o algunos dirían de plagiarse todas esas ideas, pero no es quien debe determinar la ruta a seguir, no es el maestro, nos dice Jorge Alberto García. ¿Qué comentar al respecto, por favor? Creo que, bueno, esta parte de que efectivamente todos los recursos, todas las aplicaciones, hasta el lápiz, se usa a partir de lo que está planeado en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que también sería importante considerar que está la educación formal, la educación no formal, la educación informal. Es decir, no solo aprendemos dentro de la escuela, aprendemos en el día a día en otros escenarios. Por eso es tan importante la capacitación, porque lo que aprendes hoy va a renovarse o a complementarse. Ahorita que la compañera que comentaba decía de que se acaba de aprender algo, ya se sigue, y yo pensaba, yo aprendí a programar en Pascal. Les estoy hablando cuando tenías que, no era así, ¿verdad? Pero a mí me gusta bromear, que tenías que echarle cuerda a la computadora, meterle un disco 5 1/4, le echabas cuerda, lo quitabas, le metías otro disco y luego tenía así como en las películas antiguas, la computador sota y un parpadear de unas Y unas letritas, monedas, unas, y unas monedas. entonces, pero ese conocimiento fue un pasito o un escalón para los siguientes conocimientos. Y algo que mencionó hace rato la doctora Gutiérrez, que es muy cierto, es lo que tú aprendiste aquí te va a abrir puertas para los otros aprendizajes, porque ya te sabes el caminito, ya sabes que, no sé, estoy diciendo una cosa muy simple, pero los frascos ya sabes que le tienes que girar, pero a algunos le tienes que empujar y girar, y a otros le tienes que levantar y girar, pero sabes que tiene un mecanismo muy parecido. Bueno, lo mismo pasa en la tecnología. La otra cosa de lo que mencionaban de la cuestión moral es cuál es la intención de usar este libro, o cuál es la intención de usar este lápiz, o cuál es la intención de usar este prompt. Porque bueno, el lápiz me puede servir para rayar las paredes, o me puede servir para hacer un dibujo, o me puede servir para hacer un cartel. No sé, estoy pensando en que el recurso tenemos que pensar para qué lo voy a usar. Y si me permiten aprovechar un comentario que por ahí leía de las problemáticas emocionales, claro que la inteligencia artificial generativa nos va a ayudar a trabajar temas
que tengan que ver con la discapacidad, con la salud mental, con la salud física, que nos van a ayudar a reconocer ciertas cosas. Pero volvemos al punto que tenemos que ver de dónde viene esa información, cuál es la intención, diríamos, hacer una curaduría de la información que estamos recibiendo para poder ver si es una cosa pues que la verdad es bastante, si no es irrisoria, es preocupante, o si es una información que sí nos está permitiendo complementar el desarrollo educativo, social, emocional, económico, etcétera. Y no podemos dejar de lado la parte legal. Y para poder considerar la parte legal, tenemos que estar también involucrados. Porque a mis alumnos, y ahora les voy a soltar a ustedes la pregunta, aunque no me contesten, ¿cuántos conocen la Constitución? ¿Qué viene en la Constitución? ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? Y en resumen son las reglas de juego de una sociedad. Entonces, las reglas de juego en función de la tecnología, pues tenemos que empezar a ver como para dónde sí, para dónde no, y en qué momento puede volverse una puerta para que podamos experimentar y en qué momento se puede volver un grillete que no nos permita movernos de cierto lugar, de ciertos intereses, de ciertos contextos. Entonces, creo que por ahí tendríamos que ver esta parte de no perder de vista que es un aprendizaje constante y una reflexión constante de qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Gracias. Gracias, doctora. Nos dice Floriselva Castro. Bueno, es un poco la misma idea en cuanto a la capacitación docente, la resistencia para la utilización de estos recursos tecnológicos y sobre todo en docentes de mayor antigüedad. Llamémonos senior. Yo te diría, Floriselva, que puede ser una ventaja, puede ser una herramienta habilitadora para personas que somos de mayor edad y que nos pueden ayudar a ponernos en ventaja o, como decía la doctora Gutiérrez, a ponernos en sintonía con con los jóvenes o nuestros estudiantes. Por ahí un concepto que salió, ciudadanía digital, agregaría civismo digital. Estoy tratando ahí de abrir las ventanas estas. Les voy a son un par de vínculos sobre. La UNESCO tiene un artículo sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación. Búsquenlo así, por favor. Y hay otro que habla sobre recomendaciones para diseñadores de políticas públicas, también por parte de la UNESCO. Entonces, me parece que son unos textos que pueden servir de referencia. Rosa Cristina Aguilar pregunta, totalmente cierto, Rosa Cristina, ¿qué hay de cierto sobre el robo de información cuando empiezas a utilizar inteligencia artificial? Totalmente. O sea, primer recomendación así que si me pidieras ahorita hacer un manual para usar ChatGPT, en el punto número 0 pondría no poner mi información personal en ningún momento en una herramienta de inteligencia artificial generativa. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que ChatGPT se robe la información. Simplemente lo que estoy diciendo es retomando que existen scams o estafas, pues plagios, donde pueden simular que son una marca, que son una persona y que pueden volarte información. Y Rosa Cristina, ese es precisamente uno de los grandes problemas y de las grandes cuestiones que hay sobre el uso y la privacidad de los datos. Gloria Oseli nos dice, nos pregunta, Gloria Oseli Aguirre nos dice, ¿cómo puede por favor, doctora Gutiérrez, ya vi que usted los retos que le ponemos en en las preguntas y aquí estamos juntos en esta pregunta. Bueno, pues. Eh, ¿Cómo poder generar conciencia? ¿Cómo poder generar conciencia de la inteligencia artificial en la educación? Eh, Pues sí está complicada la pregunta. Qué buena pregunta. Pues es que es un trabajo de todos los días, yo creo, y además es un trabajo de toda la comunidad educativa, porque no solo el uso del ético
irresponsable de la inteligencia artificial tiene que recaer en los docentes, porque en casa también los estudiantes que ya se vuelven hijos de familia tienen cierta responsabilidad y también los padres de familia. Hace rato mencionaba yo un concepto que son familias digitales y tiene que ver con esto, con el cómo desde casa la familia apoya o no toda esta cuestión ética. Muchos de los problemas de ciberacoso comienzan en casa. Niños que son a lo mejor poco vigilados por los padres en cuanto al uso de la tecnología, de las redes sociales sobre todo. No hay ahí un reglamento, así como se exige un reglamento internacional que regule todo este uso, pues debería haberlo también en tamaño micro en las familias, porque sí se les da la oportunidad de tener uso de tecnología a los hijos, pero no hay una regulación en el uso. Entonces, creo que eso es bien importante y es una responsabilidad compartida, porque si el uso responsable, el uso ético de cualquier herramienta tecnológica no empieza desde casa, es parte de los valores, de la formación desde casa. Obviamente, en las instituciones educativas, pues va a ser mucho más complicado y más difícil que nosotros lo tratemos. Entonces, hay mucho trabajo en este sentido. Muchos problemas que surgen desde casa. Entonces, esto, les digo, es un uso compartido, no solamente es cuestión de las instituciones educativas. Entonces, tenemos que trabajar pues todo este material y todas estas herramientas. Por ahí leía yo que decían, es que la inteligencia artificial es una herramienta. Por supuesto, la inteligencia artificial es una herramienta como cualquier otra herramienta digital, solo que, bueno, tiene otra potencia y tiene otra potencialidad más bien de uso, pero realmente es una herramienta y como cualquier herramienta debería tener pues un reglamento, una normativa para poder utilizarla. Entonces, yo creo que este desafío es compartido tanto de las familias como de la sociedad en general o la comunidad y con las instituciones educativas, porque esto no se le puede quedar solamente al trabajo del docente, como siempre se nos ha dejado, que todo lo malo y todo lo que no sirve y todo lo que pues no ha funcionado en la educación es cosa de los profesores. Y la verdad es que tenemos que trabajar mucho también en hacer conciencia en eso. Se han trabajado muchos documentos, como les decía, me acordé por ahí de uno del el consenso de Beijing, que también estos no tienen mucho tiempo, que se hicieron creo que durante un poquito más, como en el 2022, que se está regulando pues también todo este uso. Entonces, se está trabajando, pero creo que ese desafío lo tenemos todos, no dejárselo solamente a los profesores o a las instituciones educativas. Es algo que tenemos que trabajar todos y hacernos responsables de ese uso, porque puede ser que nosotros nos preocupemos por el uso dentro de la escuela, pero ellos pueden meterse en cualquier cantidad de problemas fuera de la escuela. Todo ese deep fake y todo esto, pues todavía vemos que aunque estén muy informados nuestros estudiantes, siguen cometiendo los mismos errores de hace 20, 30 años. Entonces creo que es una responsabilidad que no solamente depende de la educación o del gobierno, porque sí, tiene que ser así. No, sino que empieza desde las familias. Ese concepto de familias digitales, les sugiero que por ahí revisen, porque ahí tendríamos nosotros que empezar también a generar políticas o una normativa para las instituciones educativas que de la responsabilidad de este uso ético y profesional de las herramientas de IA generativa nos corresponde a la institución educativa, pero también cuáles le corresponden a las familias, aunque digan que los estudiantes de educación superior son completamente independientes. Bueno, dejémoslo entonces a la educación que están teniendo ahora los que van a ser futuros universitarios. Todo esto es un camino que se tiene que recorrer, todos tenemos que estar en la misma sintonía, porque si no, vamos a tener los mismos problemas que hemos tenido con o sin tecnología.
todos estos problemas sociales, con o sin tecnología, pues dependen o parten más bien de las familias. Entonces, trabajar mucho, hacer conciencia desde la familia en el uso ético y responsable de cualquier herramienta tecnológica, de cualquier dispositivo, todo, cualquier pues, avance o cualquier innovación que se venga, tiene que empezar a normarse, a regularse desde las familias. Sí, pienso en los albores de Internet, que quizá un padre no dejaría a su niño chiquito navegar solito Internet, ¿no? Sin supervisarlo. Y entonces ya un acuerdo en la familia de, bueno, aquí se va a usar Internet de tal hora a tal hora, y la computadora se debe usar de esta manera y con tales fines. Y sí, pues efectivamente es un tema, diría, de alfabetización eh, integral, ¿no? En la familia, como ya bien nos dice usted, doctora Gutiérrez, y desde luego, pues ya la academia, y es así como va permeando la sociedad. Entiendo que la conversación, estos temas, sé que los que estamos aquí nos podríamos seguir y seguir, pero también somos humanos y tenemos unos tiempos para conversar las cosas. Entonces, todavía tenemos bastante tiempo, pero un poco como para ir viendo el final de esta conversación, que caray, esto desarrollé ya una cierta resistencia a esto con quedarnos en el programa de radio, con quedarnos con temas para seguir hablando, pero así es estas conversaciones. Muchísimas gracias. Eh, Bien, pues aquí nos pone Rosa María, nos habla María Hermelinda Morales, nos habla de la importancia de legislar y normar. Creo que eso se ha hablado un poco ya, en manos sí el gobierno, pero una responsabilidad compartida, y la sociedad un poco participemos ahí también. Quiero agregar de parte de Rosa Martínez, nos pone, ¿cuál consideran que será el futuro de la inteligencia artificial? Por ejemplo, en que hay algunas aplicaciones que ya abordan problemáticas emocionales. Te voy a compartir, Rosa Martínez, en lo personal, ya empecé a usar una aplicación, da muy buenos consejos, pero nada como platicar con una persona. Eh, pero yo no soy el especialista, perdón que me metí mi cuchara, y la pregunta creo que para la maestra Rendón, ¿cuál considera usted que será el futuro de la inteligencia artificial y en algunas aplicaciones que ya abordan problemáticas emocionales? A mí me gusta poner de referencia la película Her, en donde una cosa es que juegues con el recurso, que parezca que te acompaña, que le preguntes a Alexa o a Siri, oye, ¿qué canción quieres que escuchemos hoy? Y otra es que creas que una discusión o una charla o un intercambio va a ser igual con una aplicación, ¿sí? Que con una inteligencia artificial generativa a una inteligencia humana en donde te puede cuestionar, criticar, ver el humor negro y la ironía y demás. Sirven algunos recursos para que tú puedas ir aprendiendo a esta interacción, puede ser. Sirve para lidiar con las fobias, con ciertas características de alguna situación neurológica o alguna situación emocional, sí, pero no hay que olvidar que por lo menos lo que dicen las teorías y lo que nos ha demostrado la inteligencia artificial generativa es que todavía no tenemos esa posibilidad de diálogo que genere como generamos las personas. Y la parte peligrosa, por decirlo así, pongan la palabra peligrosa entre comillas, pero, o con pinzas, pero la parte peligrosa es que deja a las personas de convivir con los otros por quedarse en la protección, por llamarlo así, del uso de la tecnología. Y bueno, hemos visto muchos casos, más de los que quisiéramos, de chicos que están tan inmersos en la vida virtual que se desconectan,
que tienen cuestiones. En alguna mesa que hicimos hace muchos años, hablamos de la adicción a los videojuegos, la adicción al sexo virtual. Entonces, hay que tener cuidado en esta parte donde desbordas toda tu atención en la tecnología. Y ya para terminar, esta parte de la responsabilidad que mencionaba hace rato la doctora Gutiérrez y que estoy leyendo acá un comentario de Virginia, la parte importante es que no vamos solitos, o sea, en casa hay que trabajarlo, en la escuela hay que trabajarlo, en estos espacios de educación no formal, de educación informal hay que trabajarlo. Hay que compartirlo nosotros, ¿no? O sea, platicamos en el colegio, pero también lo platicamos con los amigos, lo platicamos con los papás lo platican con los jefes. Hay que ir esta teoría de los 6 grados, ¿no? Una persona, 6 personas, una persona, 6 personas, y vamos reproduciendo este interés, esta atención y esta necesidad de incorporarlo, pero aprender a incorporarlo. Muchas gracias. En este marco de esta red de psicología e inteligencia artificial generativa, doctora Gutiérrez, en este camino que estamos iniciando, entendiendo que la inteligencia artificial tiene ya muchos años, que la estamos adoptando, que la estamos viendo en la luz, porque ya se está haciendo más masiva y más accesible. Em, ¿De qué vamos a estar hablando en estos conversatorios sobre inteligencia artificial y psicología dentro de 5 o 10 años? En el entorno, pues, educativo y de la vida cotidiana y en el entorno profesional? ¿Qué cambios? ¿Cuál es el futuro? Si retomo la pregunta que nos hacía Rosa Martínez, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Y yo lo pongo en el ámbito de la educación y en el ámbito laboral, más bien en el ámbito de la vida cotidiana y en el trabajo. ¿Dónde vamos a estar en unos años, doctora Gutiérrez? Yo creo que hablando que de los rediseños de los modelos de IA, porque ya vamos a ver Claro. este, muchos errores en los modelos de IA que existen, ¿no? Todo el procesamiento del lenguaje natural, o sea, todo lo que dices del machine learning, todo esto, pues a ciencia cierta, nosotros quienes, o bueno, hablando de quienes no sabemos programar o no sabemos bien realmente cómo se hace la inteligencia artificial desde esa parte, desde esa informática, pues realmente creo que estamos apenas entendiéndola, a ver cómo funciona esto, para qué sirve. Pero yo creo que en un futuro sí vamos a tener que hablar de cómo rediseñar para esos errores que han habido. Hace rato hablaban de los sesgos, de estos errores que dices, dame una imagen con alguien dibujando con la mano izquierda y pues todavía no hay. Nosotros entrenamos a los modelos. Eso es algo importante de la responsabilidad que nosotros como usuarios del Internet o de toda la web hacemos y que a lo mejor no hemos hecho bien. Hay por ahí otro ejemplo de un sesgo que se da en la traducción de lenguaje a lenguaje. Si nosotros ponemos un ejemplo de él es un doctor, perdón, ella es una doctora exitosa, él es un enfermero, no sé, que trabaja en un hospital. Si lo traduces a algún idioma en donde sabemos que a lo mejor las mujeres no tienen este privilegio de estudiar, te va a traducir, ella es una enfermera y él es un médico, es un doctor exitoso. Te hace la traducción porque todavía existen esos sesgos de género o de igualdad o como ustedes quieran decirlo, de inclusión. Entonces, se tiene que estar trabajando en estos modelos, entrenar estos modelos. Entonces, yo creo que en unos años vamos a estar hablando ya no para que el trabajo se les quede a ellos, como decía yo al principio, ¿verdad? Que estos centros de cómputo eran exclusivos para los que sabían informática, ¿no? Ahora ya cualquiera, bueno, obviamente con interés de participar y de aprender, cualquiera puede hacer uso de estos salones de cómputo en las escuelas. En estos años que tenemos de estar involucrados en el uso como
usuarios de este lado, como usuarios de inteligencia artificial, vamos a encontrar muchos errores, vamos a tener que hacer propuestas para mejorar estos modelos de inteligencia artificial y es también un trabajo pues bien importante, ¿no? Porque tendríamos que estar participando. Ahorita nadie nos ha preguntado nada, nunca nos han dicho, oye, como, ¿qué necesitas? ¿Qué te sirve a ti en tu área de especialización? Nadie nos ha preguntado nada. Muchas de las herramientas que nosotros ocupamos las hemos adaptado, digo, en educación, las hemos adaptado, que no son para nosotros, son para a lo mejor otras áreas de especialización y nosotros las hemos ido adaptando y adoptando para darles un uso adecuado con los niños, con los estudiantes, los universitarios, pero no necesariamente fueron creados para nosotros. Entonces, yo creo que hay mucho que se tiene que trabajar todavía. Como decía, Hollywood ya llegó a la inteligencia artificial fuerte desde hace muchísimos años, pero pues no sabemos si realmente ese es a lo que quieren llegar, pues estos que están trabajando en esto, en entrenar estos modelos. Creo que falta mucho todavía en saber exactamente qué es lo que quieren que haga la inteligencia artificial, pero nosotros sí tenemos esta responsabilidad, pues de hacer un uso adecuado, porque también se habla mucho del plagio, se habla mucho del mal uso de toda esta inteligencia artificial con estos problemas que tenemos del deep fake, de que ahora ya todos estas noticias falsas que se están haciendo, estos problemas en las escuelas de que las niñas las exponen con una foto que está usada o que está hecha con inteligencia artificial y ellas dicen, es que yo nunca me tomé una foto así, pero ya circuló en la red, ya su reputación, ya su parte emocional ya la destruyeron por cuestiones como estas, ¿no? Entonces creo que se va a tener que trabajar mucho, seguir regulando toda esta información que se genera y bueno, pues trabajar, yo insisto, trabajar mucho desde casa y hacerlos responsables desde casa para que no siempre nos deje la responsabilidad a las instituciones educativas, a los profesores, siempre es todo lo malo que pasa, siempre es responsabilidad de la escuela y pues creo que tenemos que seguir trabajando en eso y yo creo que en 5 años pues sí vamos a tener que regresar a ver qué nos está haciendo bien y trabajar en eso y ya a lo mejor tomar más en cuenta la participación ciudadana, la participación de los que realmente sí somos expertos en algún área, porque ahorita nadie nos ha preguntado nada. Entonces hay que, yo creo que generar también esos espacios en donde se nos tome en cuenta, ¿no? Eh, Creo. Si me permites ahí, Virginia, yo diría, caray, estamos en la lela ahorita, o sea, ¿cómo no está ya no sé cómo se llame, un instituto, una asociación de ingenieros, de psicólogos, de humanistas? Trabajo colaborativo. Pero deberíamos de estar ya así, ahorita ya, seguramente de aquí va a salir. Eh, Sé que ya estamos por cerrar esto y... Solo decir, Virginia Muñoz, qué gran comentario. Ella dice, bien se ha dicho cuando se menciona educación, la responsabilidad es de la familia y la formación de las instituciones educativas. Entonces me pienso en algo ahora que decía usted, doctora Gutiérrez, sí, pues ahí que lo eduquen ellos. Sí, pero cuando ya sale la medalla, sí, mira, ese es mi hijo. Ah, ¿verdad? A la hora de que el maestro me echan a mí el asunto. Dice Marco Antonio Carlo. El nombre de inteligencia artificial, algunos autores indican que debe nombrarse de otra forma. Coincido contigo, yo creo que yo creo que fue lo más a la mano que se tuvo para nombrar de alguna manera a esa tecnología, Marco Antonio. Y también me quedaba pensando, decía, ok, tal vez deberíamos estar más ingenieros en estas mesas de psicología e inteligencia artificial. No sé si eventualmente habrá un psicólogo de inteligencias artificiales, esa sería una práctica fantástica. Hagámosle psicoanálisis a una IAG. Y yo agregaría que yo dentro de 5 años, yo pensaría que quizá una IAG está en esta mesa conversando con nosotros. Tal vez pensémoslo. Eh, María Rosa dice, la tecnología jamás sustituye a los maestros en su vinculación con los alumnos. Todos son herramientas para optimizar la práctica docente y lograr aprendizajes significativos. Amén por eso. Fernanda González dice, los adolescentes buscan más ayuda, comillas, o creen que tienen más apoyo, comillas, de los animes y de cosas relacionadas con la tecnología
pues entonces lleguémosle por ahí a los adolescentes, Fernanda. Tal vez si esa es la envoltura que hay que ofrecerles, por ahí está. Y María Rosa Costa, muchísimas gracias. Ella les extiende, me apunto ahí, una sincera felicitación a los ponentes de esta primer mesa. Muchas gracias, María Rosa Costa. Fue muy enriquecedora y su agradecimiento por todas las aportaciones de los participantes. Un placer compartir con ustedes este espacio de reflexión. Un placer para nosotros, desde luego. Pues creo que el tiempo nos comió. Hay un par de preguntas. Ciudadanía digital, dice Dilaberta. Avances tecnológicos, gracias, nos dice Marco Antonio Carlo, gracias a ti. Y alfabetización digital continua, Guillermo, estamos con eso, Guillermo Estrada Cantón dice, alfabetización digital continua, ya existe. La UNESCO también tiene recomendaciones sobre alfabetización digital, Guillermo, te recomiendo. Lo que todavía no he visto es alfabetización digital con inteligencia artificial. Creo que ahí todavía hay una canchita. Y con eso, pues termina esta primera mesa. Yo hasta aquí llego. Gracias, maestra Rendón, por la invitación y por la conversación. Sé que esto es una tela que tiene mucho de dónde cortar. Doctora Judith Gutiérrez, un verdadero placer conocerla en persona. Gracias por el trabajo que hace. Impresionante su currículum. Y Gracias. saludos a otro miembro de la mesa que no estuvo, no entendía ahí una razón, tal vez lo abdujo la inteligencia artificial. Esperemos que esté bien todo por allá. Gracias de nuevo al doctor Néstor Fernández, gracias por contemplarnos para esto. Dafne Cheveste, muchísimas gracias. Ingeniero Jorge Gold. Eh, Doctor Eric Romero, muchísimas gracias por estar organizando estos esfuerzos. Y desde luego, Gabriela Villarreal, muchísimas gracias. Gracias por esto. Gracias, buenas Muchísimas noches. gracias a Gracias, todas y a todos. Gracias. muchas Que gracias. pasen buena noche. Igualmente, buenas Hola. noches. Buenas noches. Gracias.